A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos desea tratar hoy día un evento que ha tenido una gran importancia para la realidad política de nuestro país y económica, y que no ha tenido el realce debido porque nosotros vivimos sumidos en nuestros conflictos internos y en nuestra obsesiva decisión de mirarnos el ombligo. Esta visita que ha realizado en días pasados el primer ministro de la República de Corea del Sur al Ecuador debería movernos a reflexionar sobre una serie de temas. La península de Corea, proyectada sobre el mar de la China en el norte y extendida hacia el Japón, alberga desde hace milenios una población autóctona que ha creado una identidad histórica, cultural e idiomática que le han permitido, a pesar de su pequeño tamaño, sobrevivir a las presiones imperiales de sus poderosos vecinos chinos y japoneses y convertirse en herederos orgullosos de una cultura milenaria. El siglo XX fue dramático para el país al ser ocupado por el imperio japonés en plena expansión en 1910 como corolario de las victorias militares niponas sobre China y sobre todo sobre Rusia tras derrotarla en Tsushima y Port Arthur. La ocupación japonesa no fue amable. Fue un régimen colonial explotador y represor en extremo y que duró hasta 1945 para, con la derrota japonesa, pasar a ser ocupado por Rusia al norte del paralelo 38 y por Estados Unidos al sur del mismo. Para 1950 buena parte de las fuerzas ocupantes se habían retirado y Corea del Norte, gobernada por el fundador de la dinastía Kim Il-sung, invade el sur para unificar el país por la fuerza e imponer un gobierno comunista autoritario como el que hoy rige en Norcorea. La Guerra Fría marcaría la pauta del conflicto con la intervención de Estados Unidos respaldada por la ONU a favor de Corea del Sur y de Rusia y China a favor del norte. El largo conflicto concluye en 1953, en el mes de julio, con un armisticio a lo largo de una inestable línea que es la que marca el paralelo 38, no sin dejar de causar casi 4 millones de muertos y destruir aún más, si cabe, la infraestructura de la ya empobrecida península. Así pues, Corea del Sur arranca su andadura contemporánea hace 66 años en medio de la destrucción, del hambre y de la pobreza. Comparativamente, en ese momento América Latina y Ecuador eran mucho más ricos y no habían sufrido los daños humanos y materiales que afectaron a buena parte del mundo por la Segunda Guerra Mundial. Para colmo, los escasos recursos minerales e industriales que existen en la península coreana están al norte del paralelo 38, por lo que el sur estaba más orientado al campo. Hoy, 66 años más tarde, Corea del Sur es la 11ª economía del mundo, una potencia industrial de primer orden en el campo automotriz y naviero, en industria ligera, pero sobre todo en tecnología. ¿Cómo se llega acá? ¿Qué hizo Corea que América Latina no hizo para de tan dispar origen llegar a tan dispar destino? La visita del primer ministro de Corea del Sur al Ecuador dispara estas preguntas e inquietudes.
con Richard Salazar, catedrático de la Universidad Andina, experto en Asia Oriental, conversaremos sobre este interesante tema. Richard, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Alan. Siempre un enorme honor estar en tu programa. Empecemos con tratar de comprender cómo un país que arranca de las circunstancias en las que arranca, hoy día es la 11ª economía del mundo. Efectivamente, pues la introducción que tú hacías es muy completa, muy detallada, y vale la pena darse cuenta que ellos, luego de haber sido colonia hasta el año 45 y con los rigores que conlleva la colonia, que nosotros lo conocemos bien porque se sabe de la colonia española en Hispanoamérica, en fin, y hasta este momento se trata de culpar, por ejemplo, el presidente de México, en vez de justificar por qué no se hacen ciertas cosas en el país, aún 200 años después está culpabilizando a los colonizadores de entonces. Si los coreanos habrían tenido esa actitud, en este momento no estarían ni en la mitad de lo que han logrado hacer. Ellos lograron concentrarse y tratar de hacer un país, pero, como tú decías, además con una identidad propia, con un orgullo propio, con un amor propio que decimos nosotros de aquí, y que les llevó a tratar de competir con las economías más potentes. Ellos, siendo un país de campesinos, que al final de la guerra de Corea, casi el 80% de la población era analfabeta. Imagínate lo que quiere decir eso. O sea, tenían unos niveles de analfabetismo incomparable con lo que a la misma época teníamos en el Ecuador. Pero toman la decisión de planificar su economía y son un ejemplo muy claro de una planificación centralizada que se industrializó rápidamente, porque ellos sí que hicieron un cambio de matriz productiva hacia la producción tecnológica, concretamente orientada hacia la exportación y no solamente para el mercado interno, cosa que ocurrió aquí con la industrialización de sustitución de importaciones en los años 70, pero que eso era orientado básicamente para el mercado interno y que fracasó. Muy poco de ello ha quedado. Y lo hicieron además sin una inversión extranjera directa. Eso es algo muy interesante de recalcar. Si bien ellos tuvieron una cooperación de Estados Unidos, evidentemente al principio, y una cooperación no reembolsable de dinero, luego de la primera presidencia durante la década de los años 50 de Syngman Rhee, ellos deciden empezar a crear un sistema propio con lo que ya tenían y a generar una alianza que a la larga resultó virtuosa. Digo a la larga porque eso se empezó en los años 60, ya en tiempos de dictadura. Entonces no había opción. O sea, Corea del Sur también vivió dictadura. En los años 60, con el dictador que a la larga es el caudillo de Corea del Sur, es Park Chung-hee. Paradójicamente es el padre de la expresidenta que ahora está en la cárcel por 25 años. Pero Park Chung-hee decide que va a centralizar la planificación, que va a concentrar la producción en producción tecnológica, haciendo una transición por medio de una concentración en la educación, concentración que además es en este país absolutamente obsesiva hasta la actualidad, pero que viene del modelo confuciano. Entonces, educaron gente para que puedan ser funcionarios eficientes o que se vayan orientando hacia las ingenierías y la innovación. ¿Qué buscaban? Buscaban competir con Japón, que fue su colonizador hasta el año 45, desde principios del siglo XX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hasta este momento Japón sigue siendo el espejo de ellos. La primera comparación que se hacen es siempre con el Japón y luego con el resto del mundo. Y el modelo que digo yo ha resultado a la larga virtuoso y que en estos años 60 se lo impuso, porque era empresarios, se alinean con nosotros y les damos todas las facilidades del caso.
crédito lo que requieran, pero van a hacer las actividades que nosotros hemos planificado. Entonces, eso era tecnología, lo que ya conocemos. Si es que no se acoge a este sistema, mejor váyase del país, porque se va a morir de hambre aquí, no le vamos a dar ni un centavo. A los que se alineaban, que son los que ahora han hecho estas grandes conglomerados que se llaman chaebol en coreano, como Samsung, LG, Hyundai y tantos otros, POSCO, que podemos mencionar, pero ellos tenían crédito al 0% de interés. Pero tenían luego ya con la producción, que además les dejaba importantes ganancias crecientemente en los años, tenían y tienen todavía la obligación de invertir en innovación y en educación superior. Entonces tú hoy en día en Corea del Sur encuentras universidades que tienen enormes y bibliotecas de una comodidad, de una tecnología y de un lujo francamente enorme, financiados por Samsung, por Hyundai, por estas grandes compañías de conglomerados, porque tienen la obligación de invertir. Entonces, hoy que ya no se vive en dictadura y que incluso la hija de Park Chung-hee, por un delito que aquí sería considerado menor, que fue algo similar a lo que ocurrió en la alcaldía del saliente alcalde Rodas, que había una persona que sin tener cargo estaba negociando y haciendo gestiones en nombre del alcalde, de política, de negocios, en fin, y tenía hasta parqueadero en la alcaldía. Eso no trascendió aquí, pero el caso es exactamente el mismo, y ahí la gente salió a protestar porque la honestidad dentro de la Constitución que ahora existe, la honestidad es un valor supremo, que viene también del confucianismo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y que, por tanto, esta expresidenta, con el impeachment, tuvo que renunciar, dar paso a elecciones, de ahí la elección del presidente Moon, que ha acelerado la pacificación de Corea, y ella está en la cárcel por 25 años. Entonces digo, el modelo hoy en día que se vive en democracia es absolutamente virtuoso, sin ser perfecto, porque ningún país es perfecto. Pero la ética es un componente esencial. La ética es un componente esencial. El gobierno trabaja planificadamente y son planes a mediano y largo plazo que se cumplen, pero rígidamente, independientemente del color de la bandera de quien gobierna, y además la empresa está alineada con ese plan, y también la academia. Esa es la tercera pata. Porque la academia recibe dinero del Estado, recibe dinero del privado, también de autogestión en el caso de las universidades privadas, y tienen no obstante la obligación de generar conocimiento y tratar de ponerle a Corea entre los primeros del mundo, cosa que ya lo han logrado. Es muy interesante estas observaciones que tú nos haces respecto de la forma en que se organiza la sociedad coreana para alcanzar los objetivos. Y me parece importante cómo señalas tú este espejo que ellos ponen en Japón. Japón tiene una estructura muy parecida en cuanto a la organización empresarial. El Zaibatsu japonés es una entidad familiar que agrupa varios negocios, varias empresas bajo un solo liderazgo que se vuelve inclusive hereditario, pues, ¿no? Entiendo que es el mismo esquema. El mismo esquema. Que se llaman chaebol. Chaebol, en el caso coreano, cumple este objetivo, ¿no? E igualmente, claro, el tema que me parece esencial, tanto en Corea como en Japón, e inclusive ahora en China, el sentido jerárquico de las sociedades. Son sociedades que aceptan una jerarquía, y en ese sentido la jerarquía cumple una función de dirección, y esa dirección no es mayormente discutida. Ese es un poco el tema que tú me mencionas. Yo quisiera hacer un paralelo entre cómo ha logrado Corea ensamblar esta noción de capitalismo, que es un pensamiento económico occidental esencialmente, con el confucianismo.
Bien, eso es sumamente interesante y es una pregunta de fondo para la teoría, y ahí hay harta tela que cortar, y las reflexiones las estamos tratando de hacer, de hecho, en la universidad, y va a haber un seminario que luego me gustaría, si tú me lo permites, informar sobre lo que vamos a desarrollar en la Universidad Andina. Pero fíjate que hasta el siglo XX, mediados del siglo XX, los intelectuales decían que el confucianismo había hecho que más bien los países del este de Asia se atrasen y no puedan insertarse en el capitalismo. Esa era una tesis prácticamente convertida en dogma. Un dogma de los intelectuales de Occidente. Decían no al confucianismo porque efectivamente ellos tienen una lógica muy jerárquica, una lógica meritocrática, una lógica rígida, una lógica muy de ellos, y eso ha hecho que ellos no puedan entrar en el espíritu capitalista, ¿no es cierto? En el espíritu, si quieres, en la lógica weberiana, ¿no? Del tiempo es oro, etc. Entonces, no obstante, luego de la Segunda Guerra Mundial, en que se empiezan a desarrollar estos procesos, a mí me parece, yo tengo la convicción de que Corea del Sur no sería lo que es, Japón no sería lo que es, y China, que más tarde empezó y hoy tiene un modelo distinto al de Japón y al de Corea, digo en lo político porque hay un gobierno del Partido Comunista, paradójicamente, pero no serían lo que son, digo yo, sin el confucianismo. Porque ellos en el confucianismo tienen primero una lógica de disciplina que es inviolable, ¿no es cierto? No puedes transgredir las normas. Y si transgredes, eres castigado directamente. Y castigado socialmente. Castigado socialmente porque la unidad moral ahí no es el individuo como en Occidente, sino que el individuo tiene que subsumirse a la comunidad. Entonces, la unidad moral es la comunidad, y en ese sentido es una comunidad jerárquica en donde la gente tiene que obedecer las órdenes de la jerarquía en el orden que provenga, ¿no es cierto? El trabajador, el oficinista, en el gerente del área, y el gerente del área en el gerente de la empresa, el gobierno, etc. Lo que hace que, además, muchas veces sin cuestionarlo, pero tengan confianza en sus líderes. Y claro, uno puede decir, a ver, esto querría decir que entonces no hay líderes corruptos. Sí, claro que existen también problemas, porque al fin y al cabo son seres humanos. Y el confucianismo es, digamos, una doctrina, una forma de ver el mundo, una forma de ver la organización social, pero ello no quiere decir que la gente no tenga ambición o pueda desarrollar deseos desmedidos. No obstante, es incomparable que podamos hablar de los niveles de corrupción que podrían y que hay en cuestiones de Corea del Norte. Ya decíamos, la propia expresidenta, hija del presidente Park, en la cárcel, Corea del Sur, perdón. Y lo propio en China. En China, cuando se descubren casos de una persona que cometió un acto de corrupción, es pena marcial o cadena perpetua. Y hay que ver que es interesante en el caso de los chinos, porque ellos tienen una suerte de ética, casa adentro y otra casa afuera. Porque casa afuera, y lo estamos viendo, no hay problema. Aquí, si hay que coimar lo que hay que coimar, y en cualquier país vecino, para tener los proyectos estratégicos más grandes, pues lo han hecho. Y de ahí las tramas, que no solo es Odebrecht, sino de Coca-Cola, Sinclair, etcétera, que han sido administradas por chinos, o la plataforma, o bueno, una larga lista de contratos, pero casa adentro son marciales. O sea, entre ellos son marciales. Entonces, yo digo que esa disciplina que hace ver que además las cosas tengan que planificarse a largo plazo y con paciencia, porque ellos son, tanto los coreanos, japoneses, chinos también, pero tienen una disciplina rigurosa que, quizás haciendo un símil para comprender, digamos, es como lo que
se dice de las katas en el karate. Repetir el movimiento millones de veces, hasta que se vuelva automático e irracional, inconsciente. Entonces, ellos cuando se meten en algo, se meten en eso, y ni siquiera lo cuestionan. Y así han logrado rápidamente, porque han sido pocas décadas, o sea, de los años 60 a los años 90, en 3 décadas, Corea del Sur pasa de ser un país cooperante a ser del G20. Pasa en el año 96 a ser parte de los privilegiados países de la OCDE, de la cooperación, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que dicta las normas de cooperación y temas de cooperación a nivel internacional, a nivel económico, a nivel mundial. Entonces es un país muy privilegiado y que no hace falta decir, hoy en día si uno piensa en Corea del Sur, piensa en tecnología, pese a que aquí llega muy poca información, pero tienen la red de internet más potente del mundo, la velocidad de internet y a nivel general la más potente del mundo, tienen el metro más grande del mundo, no es un metro de una línea como la que vamos a tener aquí, sino que Seúl, ciudad de 10 millones de habitantes que tiene niveles de modernidad, tiene una red de metros que es la más grande del mundo, con más de 600 paradas. O sea, uno puede allá ir al metro e ir prácticamente a cualquier parte, en una ciudad enorme. Y además, con unos niveles de modernidad de alta competitividad. Ello ha conllevado no pocos sacrificios, eso también hay que decirlo. La población se ha sacrificado, y especialmente los que ahora son ancianos, que empezaron a trabajar duramente en esta lógica. Algunos de ellos no tienen protección social, por ejemplo, porque tardíamente, o sea, no es que de la noche a la mañana ya podían tener un país como Inglaterra, con un sistema de seguridad social, de hospitales, 200 años, ¿no? Pero algunos de ellos están todavía fuera del... pero Corea está trabajando ahora muy intensivamente en tratar de hacer sistemas de seguridad social, que fíjate, incluso el otro día en una conversación me contaba un funcionario diplomático de Corea, que para que la gente sepa que una mujer está encinta a pesar de que está de 2 meses y no se le nota nada, y pueda acceder a los puestos de privilegio que le corresponde, les dan ahora una insignia que se pueden poner, y además toda la gente ahí lo respeta a rajatabla. Si hay una persona que tiene esa insignia, quiere decir que está, o sea, con el permiso de sentarse en todos los lugares, etcétera, pero además ni se les ocurre la idea, que sería muy latinoamericana o incluso mediterránea, de falsificar porque claro, si pensamos en los napolitanos también del sur de Italia, son expertos en hacer ese tipo de cosas, pero allá no se les ocurre. Así como cuando tú vas en el metro y el metro está lleno, a pesar de que como hay una flota de trenes muy importante. Yo nunca llegué a estar en un metro en donde había que estar empujándose con los dedos, pero muchas veces había gente de pie. Hay unos 4 puestos en cada vagón, 4 de cada lado, o sea, 8 por vagón, destinados a personas de la tercera edad o de prioridad. Aunque haya gente de pie, nadie se atreve a sentarse en ese puesto. Cosa que es totalmente al revés de la lógica, ya digo, latina. Porque en la lógica latina, lo que haría cualquier latino es, bueno, todavía no hay una persona de la tercera edad aquí, me siento porque estoy bien cansado, y cuando venga la persona de la tercera edad, todavía tiene 7 asientos. O cuando ya estén todos llenos, yo me levanto entonces y le cedo. Total, ya es como cuando la gente se para en el parqueadero, tapando parqueaderos, y dice, un ratito, o hace doble fila o se para en la media calle aquí, un ratito, pon la direccional y ya cree que ya, o sea, la cultura es 180 grados distinta. O sea, ya lo que se puede, lo que no, es imposible. Esta visita que nos hace el primer ministro coreano al Ecuador y algunas de las posibilidades que se le abren al país de hacer negocios con Corea, ¿las ves tú con un futuro, con una posibilidad de que en alguna manera influyan positivamente hacia el Ecuador?
Yo creo que sí, yo creo que es una muy buena noticia que haya venido el primer ministro de Corea del Sur. Hay que aclarar que el primer ministro es la segunda autoridad del país. Ellos tienen un presidente que es Moon Jae-in, pero la segunda autoridad del país es el primer ministro electo por el presidente, como es el sistema político de ahí, que es Lee Nak-yeon, que es la primera vez que el Ecuador recibe una visita de una persona de ese nivel desde Corea del Sur. Ecuador ya había ido en 2 ocasiones, quizá 3, allá la primera vez del presidente Gustavo Noboa en el año 2002, Correa fue en el año 2010 y ya como vicepresidente fue también el actual presidente Lenín Moreno a Seúl. De Seúl es la primera vez que viene y fue a países muy particulares, muy explícitos. Solo fue a 3 en esta gira mundial. Fue a Kuwait, fue a Colombia y vino a Ecuador. Interesante. Eso es un indicador de que hay una estrategia concreta detrás de ello. Entonces, yo veo que es positivo, no porque pensemos como siempre quienes critican todo, quieren criticar porque bogas y porque no bogas, pero yo francamente lo veo como una gran oportunidad porque si llegamos a negociar bien, porque los acuerdos comerciales no son buenos ni malos, los acuerdos comerciales son necesarios. Así es. Punto. Cuéntanos, por favor. Yo creo que eso va a ser importante para reactivar el acuerdo comercial, entre otras cosas que ya anunció en su discurso que pude escuchar del primer ministro surcoreano. Cuéntanos, por favor, de este evento que vas a hacer en la universidad, porque me parece que es importantísimo el sintonizar con estas realidades que son las del Pacífico, la cuenca del Pacífico que va a ser, si no lo es ya, el escenario más importante del comercio mundial para los próximos siglos. Así es. Yo de hecho sostengo que el mapa mundi deberíamos organizarlo de otra manera y poner el Pacífico en el centro. Estamos acostumbrados a ver en el centro Europa, sí, a un lado América, al otro lado Asia. Pero nosotros vamos a realizar 2 eventos con un invitado argentino que se llama Julián Barsavsky. Él es un experto particularmente en Corea y Japón, y cuando digo Corea, Corea del Sur y Corea del Norte, y Japón, sobre lo que ha publicado varios libros, generalmente en España, Corea, 2 caras de la misma nación, donde a partir del género de la crónica hace, digamos, un ensayo largo sobre cada una de las particularidades de la sociedad coreana en el día a día y también en las grandes cifras. ¿Cuándo va a ser esto? Esto va a ser el día 20, el panel es un panel en el Paraninfo, que es el auditorio más grande, bueno, el más importante, digamos, de la Universidad Andina, a las 18:30, se llama La Sociedad Digital y sus Retos, experiencias a la luz del caso coreano. Eso es el día lunes 20, pero del 21 al 23 va a desarrollar el mismo profesor Julián Barsavsky un taller, seminario más bien, que se llama Corea del Sur, Historia, Geopolítica y Robótica en la actualidad. Esto va a ser el martes 21, miércoles 22 y jueves 23 a partir de las 17:30. El objetivo primero conocer más de este país, que lo necesitamos, tenemos que acercarnos. Nosotros hemos estado acostumbrados solo a ver al norte, a ver a Estados Unidos y Europa por cuestiones incluso históricas y geopolíticas, pero ahora la geopolítica está allá. Y yo creo que además debemos tomarles más en serio porque también están hablando en serio. Fíjate que entre los convenios que ellos proponen al Ecuador, uno de ellos es pedir el aeropuerto de Manta. Ellos piden la concesión del aeropuerto de Manta, que estando en la mitad del mundo, en el Pacífico y del puerto, ellos obviamente están pensando en hacer
un fluido intercambio de bienes desde Corea, no solo para el Ecuador, sino para la región. Ahí está la invitación que nos hace Richard. Por favor, aprovechémosla y contactémonos con esta cultura y con este país que ha marcado verdaderos hitos en la historia. Muchas gracias, querido Richard, y seguiremos tratando estos temas tan interesantes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.